Bueno, pues continuamos con español. Y vamos a ver en español las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Ok? Vamos a ver cómo podemos identificar, cómo podemos más bien identificar cuando son agudas, graves o esdrújulas y qué elementos necesitamos para identificarlas. Porque recuerden que todo dentro de la gramática tiene sus reglas ortográficas. Y entonces, para poder empezar, vamos a entender que todas las palabras están compuestas por sílabas tónicas y átonas. ¿Ok? Palabras tónicas y palabras átonas. ¿Cuál es la palabra tónica? La palabra tónica es aquella que va a realizarse con más fuerza, que cuando nosotros la pronunciamos con mayor fuerza. Y para esto, pues ya vimos que nosotros tenemos que aprender primeramente a separar en sílabas. Y esto obviamente desde el primer año lo saben hacer. Y entonces, vamos a ver. Entonces, todas las palabras están compuestas por una sílaba por una sílaba tónica y varias átonas. La sílaba tónica es aquella que va a donde recae la mayor fuerza en la pronunciación. ¿Ok? Y veamos algo muy sencillo. Siempre que yo hablo de esdrújulas, que es de las palabras que vamos a hablar, esdrújulas, tengo que aprender a separar en sílabas. ¿Ok? Esdrújulas. ¿Ok? Esdrújulas. ¿Vale? Así es como separo. Ahora bien, esta sería la última sílaba, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos claros? Ok. Última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima. Siempre vamos a empezar a contar de la última sílaba. ¿Vale? Es así como separamos por sílabas. ¿Estamos? Pero, yo escribo pero y separo, pero, o si escribo perro. ¿Ok? Perro. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que aprender a separar. Ahora, de estas palabras, esdrújulas, ¿dónde cae la mayor fuerza en la pronunciación? Esdrújulas, 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 esdrú, vamos a subrayar, vamos a encerrar. Ya separamos por sílabas, ¿ok? Ahora, esdrú, esta sería la sílaba tónica. ¿Ok? Pero, pero, esta sería la sílaba tónica. Perro, perro, o perro, P. ¿Ok?
¿Estamos hasta ahí? Estas son las sílabas o la sílaba tónica. Y estas se dice que son sílabas átonas. Tónica, tónica, átona, átona. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Así es primero como vamos a separar las sílabas. Sílabas tónicas o sílabas átonas. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces, aquí se va a quedar para que ustedes en su casita lo copien en su libreta. Sílabas tónicas, sílabas átonas. Y la sílaba tónica es aquella donde recae la mayor fuerza cuando lo pronunciamos. Y las sílabas átonas, pues son las que no suenan fuertes. Hay veces que solamente está la sílaba tónica y la sílaba átona. ¿Ok? ¿Ya puedo borrar? Muy bien. Entonces, ya sabemos que dentro de las palabras tenemos primero que separarlas en sílabas. Y vamos con la primera. Palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas palabras donde la sílaba tónica recae en la última sílaba. ¿Ok? Última sílaba. ¿Ok? Última sílaba. Las palabras agudas es donde la sílaba tónica recae en la última sílaba. Y van a llevar tilde, es decir, se van a acentuar aquellas que terminen en N, en S o vocal. ¿Ok? Palabras agudas, son aquellas donde la sílaba tónica recae en la última sílaba y se van a acentuar, es decir, va a llevar acento escrito. Aquellas que terminen en N, y le pongo terminen. Perdón, esto nada más es la explicación, viene en su libreta, ya lo deben de tener y de todas formas viene en el apunte. Terminen en N, S o vocal, es decir, son aquellas que se van a acentuar gráficamente, es decir, que llevan el acento escrito. ¿Ok? Las palabras las palabras graves son aquellas que ya se van a mononunciar. Las palabras graves son las que la sílaba tónica va a caer en la última, penúltima sílaba. ¿Ok? Y se van a acentuar. Todas las palabras graves se van a acentuar aquellas que terminen en consonante, a excepción de N o de S. ¿Ok? Todas las palabras que terminen en consonante, a excepción de N y de S. Es decir, terminan en L, si terminan en, qué sé yo, N, ¿sí? Perdón, en N no, ni en S. Esas no se van a acentuar, ¿vale? Ahora, esas son las graves. Vuelvo a repetir, esto solamente es para que ustedes lo vayan entendiendo bien en su apunte. Graves, aquellas que su sílaba tónica recae en la penúltima sílaba y se van a acentuar, es decir, van a llevar el acento escrito, todas aquellas que terminen en consonante, a excepción de N o de S. Se dan cuenta, es lo contrario de las agudas. Las agudas se acentúan aquellas que terminan en N o en S, y estas todas se acentúan menos aquellas que terminan en N o en S. Esas son las graves. Esdrújulas
esdrújulas. Estas todas se acentúan. ¿Ok? No, pero aquí no iba esto. Las palabras esdrújulas son aquellas que su sílaba tónica recae en la antepenúltima. Antepenúltima. ¿Ok? Las sílabas esdrújulas son aquellas que su sílaba tónica recae en la antepenúltima sílaba. Si vamos por partes, última, penúltima, antepenúltima. Es decir, para que sea esdrújula, para empezar, debe de tener mínimo, obviamente, 3 sílabas. 3 sílabas. ¿Ok? Entonces, esas son las palabras esdrújulas. Y voy a borrar ya lo de las palabras agudas. ¿Ok? Para ponerlas sobreesdrújulas. Y las sobreesdrújulas Las sobreesdrújulas son donde la sílaba tónica recae en una antes de la antepenúltima. ¿Ok? Y también van acentuadas todas las palabras. Todas las palabras que sean sobreesdrújulas van a ir acentuadas, es decir, van a llevar el acento escrito. ¿Ok? Lo mismo que las esdrújulas. Pero esta va a ser una antes de la antepenúltima. Si yo separo esta en sílabas, veamos. Cómanselo. Para empezar, 1, 2, 3, 4. Para que sea sobreesdrújula, debe de tener mínimo 1, 2, 3, 4 sílabas. Porque si no, pues no puede ser sobreesdrújula. Para que sea esdrújula, mínimo debe de tener 3 sílabas. ¿Ok? Veamos. Vamos a separar por sílabas primero. Betún, mantel, árbol, joven, página. ¿Ok? Veamos la primera. ¿Dónde irá acentuada? Bueno, más bien, ¿dónde lleva la sílaba tónica? Cómanselo. Escuchen. Voy a decir otra vez más. Cómanselo. Muy bien. Esta es la sílaba tónica. Cómanselo. Por lo tanto, es una palabra sobreesdrújula porque cae en la última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima. Por lo tanto, esta es una palabra sobreesdrújula. Y como ya quedamos que todas las palabras sobreesdrújulas van acentuadas, por lo tanto, tengo que ponerle el acento. Cómanselo. ¿Ok? Así es como vamos a empezar a distinguir estas palabras. Vamos a la siguiente. Betún. Escuchen. Betún. ¿Dónde lleva la sílaba tónica? La sílaba tónica es esta. Betún. Por lo tanto, si va en la última sílaba, va a ser aguda. Y vamos a recordar, las palabras agudas se acentúan aquellas que terminen en N, S o vocal. Termina en N. Por lo tanto, tiene que ir
acentuada. ¿Ok? Y betún, entonces, por consiguiente, va a ser una palabra aguda. ¿Sí? La siguiente. Mantel. ¿No, verdad? Mantel. Vamos a quitar el mantel. Mantel, la sílaba tónica será tel. Por lo tanto, va a ser una palabra aguda porque está en la última sílaba. ¿Termina en N? No. ¿Termina en S? No. ¿Termina en vocal? No. Termina en consonante, pero termina en L. Por lo tanto, no se acentúa gráficamente, es decir, no lleva el acento. Sin embargo, obviamente es una palabra aguda. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Árbol. Árbol. ¿No, verdad? Árbol. Árbol. Es una palabra última, penúltima. Por lo tanto es grave. Y si es grave, dice que se acentúan todas aquellas que terminen en consonante, a excepción de N o S. ¿Termina en consonante? Sí. Por lo tanto va acentuada. Sí. Árbol. Y esto es una palabra grave. Joven. Seguramente ya identificaron las de abajo, ¿verdad? Pero bueno. Joven. 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 No, ¿verdad? Joven. Joven es una palabra. Esta es la sílaba tónica. Última, penúltima, por lo tanto es grave. Termina en, se dice que se acentúan todas aquellas que terminen en consonante, a excepción de N o S. Termina en N. Por lo tanto, no se acentúa y por lo tanto, así la dejamos, pero también ponemos que es una palabra grave. Y por último, página. Página. Muy bien. Página es pa, es la palabra, la sílaba tónica, y como es esdrújula, última, penúltima, antepenúltima, y recordemos que todas las palabras esdrújulas van a llevar acento, y por lo tanto la acentuamos y es una palabra esdrújula. ¿Ok? Pues espero que haya quedado claro, mis pequeños alumnos. Estas son las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Ok? Última sílaba, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima. ¿Vale? Cuídense mucho, mis pequeños, los quiero mucho. Y continuamos.